quédate hasta el final del vídeo porque vas a entender qué haces cuando sumas fracciones de distinto denominador. Y bueno, pues no olvides suscribirte y darle a like. Mirad, bienvenidos a Lo que no te enseñan de las mates. Este canal de matemáticas para todos en el que vemos conceptos que muchas veces, ¿qué ocurre? Conceptos y ejercicios. Vamos a ver de todo aquí, ¿eh? Pero vamos a ver conceptos que muchas veces pues se asumen ya como entendidos, o yo creo que a veces es que ni el propio profesor de matemáticas es consciente de que sus alumnos no lo entienden, ¿no? Es fundamental operar, es fundamental aprender a operar bien, pero claro, muchas veces se olvida cómo operar porque no entendemos lo que estamos haciendo, no sabemos lo que hacemos, ni sabemos de dónde viene. Eso pasa con las fracciones, fijaos. Con las fracciones es muy típico que cuando al principio muchos alumnos, al principio y más allá, quiero decir, este vídeo os vale para primaria, secundaria, en fin. Al principio ven unos alumnos, los alumnos una fracción de distinto denominador como estas, de aquí, ¿verdad? Y bueno, pues la tendencia es sumarlas y ya está, no se puede. Fijaos en dibujo. Bueno, voy a hacer una cosa, voy a explicar primero cómo sumar por un método fracciones de distinto denominador. El problema es que para la suma de fracciones de distinto denominador tenéis que dominar ya, bueno, pues una serie de conceptos, mínimo común múltiplo, fracciones equivalentes, la simplificación de fracciones. Entonces yo voy a enseñar un método en el que no hace falta eso para poder explicar luego gráficamente lo que quiero que realmente entendáis, que es qué hacemos cuando sumamos fracciones de distinto denominador. Bien, vamos a ver, por el método este se llama la mariposa. Entonces, bueno, pues este me dice que si yo tengo dos fracciones, las que sean, por ejemplo, da igual si es suma o restar, luego al final, pues bueno, pues sumas o restas, ¿no? Según corresponda. Bueno, pues lo que tengo que hacer, tengo estas fracciones aquí, pues entonces tengo que multiplicarlas en cruz, ¿verdad? Y eso va a ser el numerador, 3 por 1, 3, voy a ir con esta primera, 3 por 1, 3, más esta de aquí, que es 2 por 1, 2. Esto no es el método ideal, ya os digo. Luego vamos a ver por qué. Y luego, lo segundo que se hace es multiplicar el denominador. Lo segundo que se hace es multiplicar el denominador. 3 por 2, 6. Y ya estaría hecha. El resto es sumar, ya tenemos el mismo denominador. 3 más 2, 5. Partido de 6. Bueno, pues fenomenal. Ahora vamos a entrar a explicarlo, porque, claro, ¿por qué no puedo sumar fracciones de distinto denominador? Tal cual, como sumábamos las de el mismo denominador. Esto es una pregunta que parece un poco obvia, pero realmente, si no se entiende gráficamente, difícilmente se va a entender. Fijaros, antes de todo, la primera recomendación que os hago, esto os va a servir para cualquier nivel, siempre que tengáis que operar con fracciones, antes de todo, por favor, reducirlas. Tú imagínate que tienes 6 octavos y, pues no sé, perdón, es igual, no. Imagínate que tienes 6 octavos, que lo tienes que sumar con 16, pues no sé, por ejemplo, 12. Bueno, esto es un poco absurdo ponerse a hacer el método de la mariposa este que os digo, porque estas fracciones se pueden simplificar. Este método de la mariposa y multiplicar, esto es un follón. Eso, cuando tengáis cualquier fracción y ya sabéis, simplificar siempre antes de operar, digan lo que os digan, siempre antes de operar, simplificar todo, porque es mucho más sencillo, mucho más sencillo. Bueno, esta, ya sabéis, se podría simplificar 6, bueno, pues se puede dividir entre 2, me quedaría 3, y 8 se puede dividir entre 2, me quedaría 4, ¿verdad? Fijaros que si ya luego hago el método de la mariposa, una vez es simplificado, pues va a ser mucho más fácil y voy a ahorrarme muchos errores y muchos disgustos en los exámenes, claro. Bueno, pues 16 lo puedo dividir entre 2, ¿verdad? Sería 8, y 12 lo puedo dividir entre 2, que sería 6, y podría simplificarlo más. Perdón, esto sería 3, 6 entre 2, 3. Esto no lo estoy explicando cómo simplificarlo, pero bueno, ya doy por hecho que lo sabéis, ¿verdad? Y fijaos, es que es curioso, porque al final
lo que teníamos era la misma fracción. Os he puesto este ejemplo para que os dierais cuenta. Fijaos, ahora si simplificamos las dos, resulta que nos queda una con igual denominador. Si tú haces esto antes y te evitas todas estas multiplicaciones ya te aviso yo que por muy bueno que seas, seguramente en un 80% os equivoquéis. Sin embargo, si simplificas antes, fíjate, de 6 octavos la reduzco a 3 cuartos y 12 16avos a 3 cuartos. Anda, pues si tengo una fracción de mismo denominador. Fijaros, qué curioso. Bueno, pues esto es el primer consejo de oro. Siempre simplificar, porque es que os podéis meter unos jaleos ahí operando que ni con calculadora. Hasta con calculadora vais a cometer errores, ¿vale? Esto es un consejo, luego ya, cada uno que haga lo que quiera. Bueno, vamos ahora a lo que verdaderamente me interesa, que sería cómo tendría que explicarse esto año tras año. Como haya un año que no se explique esto, se olvida. No se puede explicar esto una vez en todas las etapas educativas y ya está. No. Esto sí no queda claro. Fijaos, vamos a ver. Aquí tengo estas dos fracciones. Vamos a volver al ejemplo de antes. Pero fijaros, hay que recordar un concepto básico. Miraos el resto de vídeos de fracciones y conceptos previos que lo explico. A ver, un número lo puedo representar de distintas maneras. O sea, hay distintos tipos de números. Las fracciones, los enteros, etcétera. Bueno, pues este es el 1, la unidad, que dicen la unidad, el 1. El 1. Pero es que el 1 es igual a 2 entre 2. Acordaros que 2 entre 2, esto una fracción es una división. Es que no tiene más. Repartir en partes iguales. 2 entre 2, 1. 3 entre 3, ¿cuánto es? Vamos a ver, 3 entre 3 es 1. 3 entre 3 es 1. Es la unidad, por eso pongo igualdad. Si no, no pondría ese signo. Tendría que poner una desigualdad, ¿verdad? Bueno, pues dicho esto, que es fundamental para entenderlo, fijaros. A ver, vamos a poner el otro colorcito. En rojo, por ejemplo. No, en rojo ya me ha cansado. Fijaos, vamos a poner morado. Vamos a cambiar de color, hombre. A ver si me sale aquí. Morado. Venga, vamos a ser originales. Bueno, vamos con el morado. Fijaos, yo tengo el 1 medio. Aquí, de esta fracción de aquí arriba. Fenomenal. Que lo quiero sumar con 1 tercio. Pues como veis, con esta otra de aquí, ¿verdad? Como veis, y salta a la vista, tú no puedes sumar estos dos trozos, es que no son iguales. Tendrás que tener un igual denominador. No, o sea, no es que no son iguales, es que tienes la unidad, la pizza, lo que quieras, estos dos círculos están divididos en distintas partes. Uno está en 2 partes y otro está en 3. No lo puedes sumar tal cual. Y ahora terminaréis de ver por qué. Fijaros. Bueno, vamos a ver. 1 partido de 2, podríamos decir que si yo lo multiplico por 3 tercios, es lo mismo, ¿verdad? Y me dirás, ¿pero qué dices? ¿Cómo va a ser 1 entre 2? 3 tercios. Voy a borrar esto de aquí para que no haya confusión, ¿vale? Fijaos, 1 partido de 2 por 3 tercios es lo mismo. Y miras, pero bueno, ¿cómo va a ser lo mismo? Sí, esto es una fracción equivalente. O sea, 3 por 1, 3 por 2, 6. ¿Por qué es lo mismo? Porque acordad lo que os acabo de explicar. 3 entre 3, ¿cuánto es? 1. 1 medio por 1, ¿cuánto es? Pues 1 medio. Y me dirás, pero oye, que no te da eso. No, pero te va a dar una fracción equivalente, que va a ser exactamente lo mismo, ¿verdad? Si tú divides 1 entre 2 es 0,5. Bueno, pues vamos a ver. 3 entre 6, pues es que es lo mismo, es una fracción equivalente. Es 0,5. 0,5 si lo expreso en número decimal. Bueno, pues fijaros en esto. Esta transformación que he hecho aquí, 1 medio por 3 tercios, y ahora veis por qué lo he hecho, claro. Y vamos a la otra. Esta venía de esta de aquí, ¿vale? Y vamos a hacer ahora esta de aquí, que la voy a transformar también. 1 partido de 3, lo voy a multiplicar por 1. Y me dirás otra vez, pero bueno, que esto no es 1, que sí, que 2 entre 2, ¿cuánto es? Es 1, no te líes, ¿vale? 2. 2 por 1, 2 y 3 por 2, 6. Multiplicación de fracciones, lo más simple.
numerador por numerador, denominador por denominador. Insisto, si la podéis simplificar mejor, una fracción, cuando tengas esas operaciones de multiplicación o división, porque si no te vas a liar con esas operaciones grandes. Bien, fijaos que nos ha quedado aquí. Yo he hecho esto aposta porque ¿qué he obtenido? He obtenido fracciones que tienen el mismo denominador. ¿Por qué? Pues bueno, vamos ahora a lo que a mí me interesaba. Bueno, 2 sextos y 3 sextos, pero ahora veremos por qué. Mirad, vamos a lo que me interesaba. Vamos a ver. Yo aquí lo que necesito para poder sumarlas es que tengan las dos fracciones, lógicamente, el mismo denominador. El denominador, si lo veis por el método de la mariposa, que era multiplicar en cruz, y luego el denominador es multiplicar los dos denominadores, ¿verdad? Entonces, el denominador común, que ya habíamos visto, es 6, pero vamos a ver por qué. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En la otra fracción, pues nos pasa lo mismo, ¿no? Tendremos que buscar lo mismo. A ver, ¿cómo lo dibujo para hacerlo igual? Sí. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Recordar que el denominador me indica las partes iguales, divide en partes iguales esa unidad. Bueno, pues fijaros, ahora sí que puedo sumar esto. Una suma que sería, pues, estas 3 de aquí más estas 2 de aquí. ¿Cuántos son 3 más 2? Pues tan sencillo como 5. 3 más 2, 5. Pero fijaos que ahora sí que lo puedo sumar. ¿Por qué? Porque las partes son iguales en ambas fracciones. He dividido ambas fracciones, a ver si se me va quitando esto, en las mismas partes. Y así puedo sumarlo. Antes, claro, no me quedaba claro. Yo tenía fracciones de distinto denominador. Bueno, pues esta es la explicación gráfica. Se puede hacer un poquito más compleja, mejor, pero yo lo quería hacer en un ejemplo muy sencillito, ¿no? Fijaros cómo he obtenido el mismo denominador. Repasamos. Yo tenía 1/2 más 1/3. He puesto aposta, si os fijáis, números primos, números que solo se dividen entre ellos mismos y la unidad. Lo más maravilloso que hay, los números primos, investigar sobre ellos. Bien, y hemos dicho que el denominador común era 6, ¿verdad? Y que si yo multiplico 3 por 1, 3, más 2 por 1, 2, ¿verdad? 3 y 2, bueno, pues 3 más 2, 5 sextos. Y si os fijáis aquí lo tenemos. Vamos a pintar el otro conocito. Mira, ya está. 1, 2, 3. Y la nueva fracción resultado pues sería con estas dos partes, ¿no? La podemos dibujar si queremos. Bueno, pues aquí tendríamos la nueva fracción. Que tendría las tres partes de una y... A ver, va a salir una chapuza aquí. No están partes iguales. Y ya está. Pues 5 sextos, tan sencillo como eso. Esta sería la nueva fracción, ¿verdad? 5 sextos. Bueno, pues espero que os haya sido de ayuda. Dadle a like y suscribiros. Y recordad que las cosas que vayáis viendo, intentad entender por qué. Lo primero, si sabéis por qué, a muerte con las operaciones, haced 1000 operaciones, hay que coger una mecánica y hacerlo de forma automática. Pero si no sabéis lo que estáis haciendo, si no sabéis el concepto, pararos y revisarlos. Yo de todos los libros de vídeos que he estado viendo de suma y resta de fracciones, si queréis hacer ejercicios, tenéis con distinto denominador, tenéis todos los que queráis en internet, en YouTube, en todo. Sin embargo, he visto pocos que te expliquen esto, por eso he querido grabarlo. Bueno, pues mucho ánimo y recordad que las mates son para todos, pero hay que entenderlas. Venga, un abrazo.